Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos al gran santo de la Iglesia, uno de los teólogos mayores, ¿verdad?, de la historia de la Iglesia, San Agustín. Hoy leemos desde la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la Iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llega a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los recordamos en nuestras oraciones y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de obras. Queridos amigos, qué lindo, ¿verdad?, lo que nos está escribiendo Pablo aquí. Cómo nos anima y nos está diciendo. Pea llevan Kupe huerecuante peñan de yarañe lleva a sabe pende a pisares o peñon se llega lleva. Sino que peña mindu urire, ya gendurire peñan de yarañe. Ahora entonces no solamente ha pasado como una buena noticia, ña gendúa, sino que sobre todo como ese don que ha quedado impregnado en la vida de ustedes y ahora ustedes fueron capaces y son capaces de ofrecer a los demás. Ya mí que no vean de Yarabe. Ofrecer lo mejor de nosotros, los dones más lindos que Dios nos ha dado, siempre al servicio de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.